de Cristo Jesús, amado Señor. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú siempre nos cuidas. Gracias porque tú siempre estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias porque el bien, el favor y la misericordia tuya nos siguen cada día, Señor. Gracias porque tú estás sobre nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres el Señor de nuestra vida. Te reconocemos, Padre maravilloso, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios generoso, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Hoy te damos gracias, infinitas gracias, porque tú eres un Dios bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque podemos respirar, Señor. Gracias porque nuestros sueños, Señor, se hicieron para cumplirse, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, avivando nuestros sueños, Señor, avivando lo que hay en nuestro corazón, Padre maravilloso. Gracias porque esta palabra, Señor, que hoy tienes para nosotros es una palabra de ánimo, Señor. Es una palabra de esfuerzo, Señor. Es una palabra que nos reanima, que nos impulsa, Señor, que nos recuerda tus promesas, Padre maravilloso, que nos recuerda, Señor, que ese sueño, Señor, que ese anhelo, Señor, del corazón, lo diste tú, Padre celestial. Gracias porque tú siempre nos oyes, porque tú estás aquí para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, te damos gloria, honra y honor, Señor. Mi alma te bendice, todo mi ser te da gracias a ti, Padre, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios maravilloso, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tú provees el día de hoy para todo lo que necesitamos. Eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú envías hoy, Señor, tu provisión a cada familia aquí representada, Señor. Gracias, eterno Dios, porque traes a nuestra vida el dinero del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Gracias porque hoy nos has investido del poder desde lo alto, Señor, porque estamos revestidos de tus bendiciones, Señor, porque tenemos salud y en abundancia, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú enviaste a Jesús, Señor, para que pudiéramos, Señor, ser merecedores de todas las cosas y de tus promesas, Señor. Gracias porque en Cristo fuimos redimidos, Padre maravilloso. Gracias porque por medio de Jesús somos salvos. Gracias, eterno Dios, porque la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado, Señor, porque nuestros pecados ya fueron borrados, Señor. Muchas gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero invitarlos al libro de Números en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo el capítulo 13 y el capítulo 14. Y hoy realmente una palabra que el Señor nos trae a cada uno es no te rindas. Y bueno, hoy Dios nos habla acerca de que no nos rindamos porque siento que hay momentos en los que nuestro corazón sin duda se desalienta. Hay momentos en que los resultados o las situaciones que estamos viendo no son las que nos gustarían y tenemos ahí una meta, un propósito, algo que necesitamos que Dios se glorifique. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar acerca del no desanimarnos, ¿sí? Del saber el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y saben que esto, yo recuerdo hace muchísimos años atrás, que mi sueño con respecto a la vida, con respecto a lo que Dios tenía para mí o tiene para mí, porque eso no ha cambiado en el corazón de Dios, de pronto se va modificando en nuestro corazón. Sin embargo, en el corazón de Dios, quiero decirles que el sueño siempre es el mismo. El propósito por el cual Dios nos llamó siempre es el mismo. Y esto yo, cuando recién comencé a leer la palabra, yo recuerdo que en mi corazón había eh, un sueño muy grande. Y con el pasar del tiempo, siento que me fui como rindiendo, como desanimando, ¿sí? Como que las situaciones, las circunstancias, bueno, pasaron muchísimas cosas en mi vida que poco a poco fueron apagando ese sueño, al punto que de hecho yo misma lo apagué, decidí apagar mi sueño. Y aún, no sé, con el tiempo, siento que siempre estuvo allí como esa llamita. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor mismo avivó mi sueño, porque Él
mismo me recordó como esas promesas que hacía muchísimo tiempo, cuando yo tenía más o menos como unos 17, 18 años, Dios me había dado, y fue anclarme nuevamente en sus promesas y recordar que para Dios ninguna cosa es imposible. Muchas veces nosotros creemos que porque ya estamos viejos, que porque hemos metido la pata una y otra y otra vez, o porque creemos que de pronto no tenemos la experiencia, porque no fuimos a la universidad, porque, en fin, muchas veces tenemos una cantidad de prejuicios o situaciones que, que nos hace sentir que de pronto ese tipo de cosas o de situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo, como que nos impiden lograr nuestros sueños. Pero lo que les quiero mostrar a través de todo lo que vamos a estar leyendo hoy, a través de esta palabra de no te rindas, es de que en realidad necesitamos permanecer, ¿sí? Y aparte de permanecer, también nosotros necesitamos perseverar. Y les voy a mostrar cómo Dios en su misericordia, cómo Dios, Él siempre está creyendo en nosotros, y sobre todo en lo que Él ha preparado para nosotros. Y eso es maravilloso, y esa es la introducción que quiero hacerles a nuestro tema de hoy, y enfocarlos en que es necesario que perseveremos, en que es necesario que no nos rindamos, en que van a haber momentos, o a lo mejor ya estás viviendo situaciones en las que podemos estar desanimados. De hecho, yo misma lo he estado, en donde como que uno muchas veces siente que las fuerzas ya no le dan más, como que estamos luchando contra la corriente. Pero el asunto aquí es creer que Dios lo ha dicho, ¿sí? Sostenernos en esa mirada, como dice Moisés, que se sostuvo viendo al invisible, y perseverar, permanecer, recordar que nunca es demasiado tarde para que Dios cumpla ese sueño por el cual Él mismo nos ha llamado. Y les quiero mostrar el libro de Números. Vamos a estar leyendo en el capítulo 13. Yo sé que ustedes ya han leído este texto, sin embargo, vamos a repasar nuevamente, vamos a recordar lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y cómo quiero que nos enfoquemos en un personaje el día de hoy, y vamos a estar hablando acerca de Caleb, ¿sí? Y vamos a mirar esta persona, y cada persona que está aquí en esta lectura, cómo Dios llamó a cada uno, y por qué muchas veces los sueños no se cumplen, por qué muchas veces nuestros sueños no se hacen realidad, por qué muchas veces nosotros en realidad no recibimos aquello que nosotros realmente le estamos pidiendo a Dios. Que aparte es una respuesta muy bonita para que nosotros podamos ver y revisarnos y entender qué cosas estamos haciendo que no son conforme a la palabra, en qué situaciones estamos nosotros fallando o cómo nos estamos debilitando para que ese sueño en realidad no se cumpla o no llegue a cabo, ¿sí? El asunto aquí es que necesitamos tomar nuevamente fuerzas y mirar la dirección correcta y seguir. O sea, no necesitamos pararnos en el camino para detener nuestro viaje, pero sí necesitamos hacer un sencilla, digo yo, revisión, ¿sí? A lo que realmente estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué necesitamos nosotros retomar para volver a continuar y perseverar en este camino de la fe. Porque aparte que la Biblia muestra que la fe es una profesión, así tal cual. Así que ese es un camino que no todo el mundo tiene el valor para tomarlo, para atravesarlo, para seguirlo, porque la gente siempre ha pensado que seguir a Dios es un tema complicado, difícil, porque es lo que nos dijeron. Yo recuerdo que cuando, antes de yo estar en los caminos del Señor, tenía de hecho esa mentalidad o esa idea de que seguir a Dios era muy difícil, de que era muy complicado, de que se tocaba, que tocaba sacrificarse, bueno, una cantidad de situaciones. Sin embargo, me he podido dar cuenta que cuando estamos con Dios es lo mejor que nos puede pasar, que definitivamente confiar en Él es sin duda el mejor regalo para nosotros mismos que nos podemos hacer, y que hay situaciones como todo, pero que todo hace parte también de la vida. Es importante entender, como decía el rey Salomón, bueno es que tomes de esto, pero también que tomes de aquello. Entonces,
todo si lo vemos en conjunto, realmente dice la escritura en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo ha sido necesario, todo es perfecto en el camino de Dios, y lo más bonito que podemos nosotros hoy aprender y que nos necesitamos llevar es que todo tiene un propósito. Todo ha sido importante para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra fe, para nuestra madurez, ¿sí? Y hablo también de esa madurez espiritual, porque de hecho la Biblia dice que no debemos ser niños, que hablando acerca del modo de pensar, sino que debemos nosotros realmente ser maduros en cuanto a la fe, ¿sí? Así que vamos a estar mirando esto y habla acerca de la misión de los 12 espías. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, miren que aquí Dios no escogió a cualquier persona para hacer esto, ¿sí? De hecho, siento que cada persona que fue escogida realmente era apropiada para el trabajo y para la encomienda que Dios estaba haciendo. Y algo también aquí importante es que dice, para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Luego dice, a los hijos de Israel. Y miren, era un regalo, un sueño es en el corazón de Dios poder heredar a los israelitas de la tierra de Canaán. Sí, Dios ya había destinado esa tierra para ellos. Dios en el corazón suyo ya había soñado con hacerles este regalo a ellos. Y entonces Dios necesitaba 12 varones que fueran a reconocer la tierra, que fueran a mirar cómo Dios en su grandeza había preparado algo tan maravilloso, tan espectacular para ellos. Y lo más hermoso es que cuando se describe la tierra de Canaán, se describe una tierra fértil, una tierra grande, amplia, bonita, una tierra que fluía leche y miel. O sea, no se está hablando de cualquier tierra, ¿sí? Y era una tierra que ya le pertenecía a los cananeos. Sin embargo, Dios dijo, se las voy a dar a ustedes. Revísenla, reconozcan, miren lo que yo les he preparado. Y cuando hablo de reconocer, siento que lo que Dios quería más que todo era motivar el corazón de estos hombres para que tuvieran la fuerza, para que ellos realmente fueran valientes y animaran al pueblo a entrar en esa tierra prometida. Aparte que dice la escritura también que esta era una tierra donde habían gigantes, los gigantes de Anak, y entonces dice que estos medían más o menos aproximadamente entre 2 y 3 metros. Dice que todo en esa tierra era gigante, todos los frutos eran supremamente grandes, eran extraordinarios, era algo nunca antes visto. Y lo único que a mí me deja ver con todo esto en los israelitas era que Dios siempre coge lo mejor, siempre Dios escoge lo más grande, lo más bonito. Y ¿saben qué? Algo también que ahora puedo comprender es que por eso es que Dios siempre pide también de nosotros lo mejor. Por eso es que dice, maldito todo aquel que sacrifica a Jehová lo dañado, lo cojo, lo tuerto, lo que no sirve. Porque dice que él es gran rey. Eso está en Malaquías. El asunto aquí con esto, yo siento que es porque también Dios, cuando piensa en nosotros, cuando Dios tiene un sueño con respecto a nosotros, Dios no está pensando en darnos algo de cualquier manera. Y si usted revisa todo este asunto de la tierra prometida, porque para mí eso es algo espectacular, últimamente me he dado cuenta y he sacado muchísimas enseñanzas con respecto de solamente ese tema, y es que Dios siempre escoge para nosotros lo mejor, lo más grande, ¿sí? La mejor parte, una parte escogida. Y él realmente cuando piensa en cada hombre de estos príncipes que vamos a leer a continuación, quiere decir que tenía ese mismo sueño para cada persona. En particular, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí y Dios llamó a cada uno con una esperanza de vida, con un sueño en particular y en el corazón de Dios realmente está el anhelo de poderte dar, de podernos dar a nosotros y a cada uno de aquellos que hemos creído lo mejor, la mejor parte. Y por eso es que siempre voy a decir y voy a sostener que Dios es bueno y bueno en gran manera.
Porque aquí eso es lo que la palabra de Dios muestra. Dice, y miren, vengan, reconozcan qué es lo que yo les quiero dar para que ustedes tomen el valor porque es suyo. Yo ya di mi palabra que se las daría a ustedes. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que les voy a entregar, no es cualquier cosa lo que yo les voy a dar y necesito que ustedes estén de acuerdo conmigo, necesito que ustedes realmente estén dispuestos a tomar aquello que yo he decidido entregarles. Y era algo, porque esto ya venía desde antes, recuerden que incluso desde antes de que ellos salieran de Egipto, realmente esa era la meta, entrar a la tierra prometida. Pero saben algo que también he aprendido últimamente, es que también yo necesito estar alineado con aquello que Dios quiere. También necesito yo ser digno, por así decirlo. Llamémoslo como esta palabra. Utilicemos la palabra digno, porque cuando hablo de la dignidad, quiere decir también que de cierta forma yo también tengo que estar en la misma disposición para poder entrar y tomar de la tierra prometida, para poder yo estar acorde a lo que Dios tiene para nosotros, porque como les decía en el estudio bíblico de ayer, cuántas veces hemos orado específicamente por algo y ese algo ha tocado nuestra puerta y nosotros le decimos, no estoy, o en este momento no me interesa, y no le hemos abierto la puerta a las bendiciones que Dios tiene para nosotros y hemos cerrado la puerta en la cara de Dios. Y de hecho, hay un pasaje en el libro de Apocalipsis donde Jesús mismo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el asunto de ese versículo es que muchas veces nosotros no le ponemos sentido porque le está hablando a una iglesia. ¿Cómo es posible que Jesús le esté hablando a una iglesia que tiene el nombre de Dios, que tiene el nombre del que vive y ni siquiera pueda estar dentro de esa iglesia? O sea, en esa iglesia a Jesús lo tienen afuera, ni siquiera está dentro, está afuera. Solamente tienen el nombre del que vive, pero Jesús no vive en esa iglesia, está afuera. Y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está tocando la puerta todo el tiempo y pidiendo a las personas de esa iglesia que lo dejen entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y Jesús te dice, oye, déjame entrar, quiero cenar contigo. Ábreme la puerta, estoy acá afuera. Y nosotros muchas veces creemos que está dentro, que lo tenemos, pero resulta que lo tenemos afuera. Ni siquiera lo hemos dejado entrar. Yo cuando leí esto, para mí fue tremendo porque yo decía, le está hablando a una iglesia que se cree salva, una iglesia que cree que todo lo tiene, y Jesús le dice, oye, estoy afuera, no estoy adentro, tú no me estás dejando entrar. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está parada en sus posiciones, que está parada en su propia, como dice la palabra, en su propia sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado parados en nuestra propia sabiduría? ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos la razón? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? Y lo más de esto, lo más triste, es que hemos visto el resultado de lo que nosotros hacemos a nuestra manera y no nos gusta. Y aún así, mirando el resultado de las cosas que hemos hecho a nuestra manera y que no nos han salido bien, seguimos insistiendo en algo que nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esa ecuación, porque ya la sabemos, ya lo hemos tenido, como lo que les decía de la persona que caminaba y se caía en el mismo hueco, ¿no? Ya sabía que en esa calle había un hueco y sin embargo seguía eligiendo la misma calle. ¿Sí? Y luego se dio cuenta que, bueno, está bien, entonces lo que hizo fue rodear el huequito para no caerse, pero seguías eligiendo la misma calle, hasta que en un momento entró en razón y dijo, venga, pero ¿por qué estoy eligiendo esa calle si hay otra calle? Ni siquiera necesito meterme en esa calle a sabiendas que ahí hay un hueco. ¿Y cuántas veces nosotros ya sabemos que mismas cosas, mismos resultados, que estamos haciendo lo mismo, que nada diferente estamos logrando y entonces queremos un resultado distinto a lo que nosotros ya sabemos que sin duda ese resultado es el que va a ser? Y que por eso hoy el mensaje que tenemos es que no te rindas, persevera,
Es importante, el sueño de Dios está vigente, las promesas de Dios están vigentes, el cielo no está cerrado, allá arriba siguen trabajando de domingo a domingo 24/7 y nosotros muchas veces como que detenemos nuestros sueños, detenemos lo que queremos, nuestras oraciones y necesitamos nosotros perseverar. Y entonces dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, no mandó a cualquiera, escogió príncipes para que fueran a reconocer la tierra. Y el asunto con esos príncipes era ponerlos por cabeza, no por cola. Era darles a cada uno lo que Dios había preparado para todos y cada uno de ellos. Y Moisés dice, estos son sus nombres, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Uri, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, no, perdón, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. Quiere decir que de esas dos tribus, o sea, de la de José y de la de Manasés, fue Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neptalí, Nabi, hijo de Babsi. ¿Saben? Y era un honor que los nombraran. Era un honor que los hubiesen elegido, porque de cada tribu solamente escogieron a uno. Y era para cada uno el privilegio, era para cada uno eso maravilloso que Dios había preparado para ellos. Y lo único que tenían que hacer era reconocer la tierra que Dios les había dado. Tenían que ellos realmente ver y tomar todo lo bueno. Tenían que enfocarse en lo que Dios había dicho que les daría y cómo sería la tierra que Dios había dicho. Esto yo lo tomo así como que ellos debían realmente certificar las palabras de Dios. Eso era lo que tenían que hacer. Certificar, dar a conocer que lo que Dios había dicho, o sea, se había cumplido, era verdad, que no había nada de engaño en lo que Dios les había prometido, que era así de extraordinario y de maravilloso, que tenía que ver con realmente traer el mensaje correcto a los israelitas. ¿Para qué? Para que se animaran, porque ya no necesitaban ellos seguir en el desierto dando vueltas, pasando calor, frío, aunque la Biblia muestra que no fue así realmente, porque la escritura dice que incluso cuando había el sol y dice que en el desierto Dios colocaba una nube sobre el pueblo para que los guardase del sol. Y dice que cuando había frío, dice que una columna de fuego, entonces dice que estaba siempre al lado de ellos para poderlos abrigar. Entonces, en las noches de frío, Dios hacía algo extraordinario para que el pueblo no pasara frío. Y en los tiempos de calor, dice que venía una nube y se posaba sobre el pueblo para que ellos también fueran resguardados del calor del día. Que cuando tenían sed, dice la palabra, que les abría un oasis en el medio del desierto para que ellos pudieran beber y tomar agua. Que cuando tenían hambre, también Dios les proveía y les daba el maná y el pan de cada día. Y si ustedes notan, en cada cosa, en cada situación, había siempre un Dios proveedor, un Dios cuidador, un Dios que siempre estaba al servicio de este pueblo, donde Dios se hacía cargo de todo aquello que necesitaran y los llevó al desierto. Y saben, yo ahora entiendo algo. Hace mucho tiempo no entendía esto. ¿Por qué el desierto? ¿Sí? Y yo, algo que me llevo y que lo quiero comentar a todos es que eso tenía un propósito. Porque miren,
que ellos estaban acostumbrados en Egipto y ellos prácticamente dependían de los egipcios. ¿Sí? Y se habían acostumbrado a tal punto en su esclavitud como a depender realmente de los egipcios en todo, porque además que ellos no podían hacer, no eran libres, eran esclavos de los egipcios. Y entonces los egipcios, ellos revisaban inclusive qué era lo que podían comer y qué era lo que no podían comer, qué era lo que podían tener y qué era lo que no podían tener. Sí, o sea, de cierta forma, los israelitas no tenían como la oportunidad de ser prosperados en esa tierra. ¿Por qué? Porque no les era permitido, porque a ellos, digamos, que les racionaban todo. ¿Sí? Incluso el tema de los hijos también, porque dice la palabra muestra que por mucho tiempo el faraón estuvo muy pendiente de que los hijos varones de los israelitas, o sea, fueran muertos una vez después de nacer. Y entonces solamente les perdonaban la vida a las mujeres. ¿Por qué? Porque las usaban para las tareas como tal, y aparte de eso eran, digamos, como menos ofensivas. Entonces, la mujer, como siempre, desde un principio estuvo como en esa posición de sumisión, donde el varón como que se aprovechaba de ella, y ojo, lo vemos en Génesis, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, viene la maldición sobre la mujer, y entonces Dios le dice a la mujer que el deseo de ella sería para el marido. Quiere decir que no podría hacer nada en sí misma porque todo el marido se aprovecharía de lo que había en ella. Y eso lo hemos visto por años de los años, donde la mujer realmente no tiene ni voz ni voto. Pero cuando viene Jesús, realmente esa maldición, dice la palabra, que ya no está, porque dice la escritura que delante de Dios dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Así que delante de Dios fueron restauradas todas las cosas e incluso la posición de la mujer. O sea, ya no es vista la mujer como antes. Delante de Dios ya no es así. Sí, porque cuando vemos también la escritura dice en uno de los salmos, y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. E incluso Dios le restaura a la mujer y le restituye el poder, porque también en el Antiguo Testamento dice, he aquí que Dios ha creado una cosa nueva, la mujer rodeará al varón. O sea, que la mujer cortejará al varón, quiere decir que la mujer es la que va a tomar también su posición en el liderazgo, en lo que Dios le ha entregado, porque de hecho a cada persona Dios le ha entregado lo suyo propio. Cada persona tiene como tal, o sea, una tarea que Dios ha puesto tanto al hombre como a la mujer. Y eso lo muestran las escrituras en muchas partes de la Biblia, dándole Dios ese honor a la mujer. De hecho, una mujer también fue la que mató a uno de los reyes que importunaba al pueblo de Israel, y le dio Dios la victoria a las mujeres como tal. Y eso es porque siempre las mujeres hemos estado en el corazón de Dios, pero tristemente a nosotras, digamos que nos han hecho también un lavado tan terrible, que nos han, en todas las cosas, nos hemos nosotras menospreciado, nos hemos visto inferiores a los hombres, nos hemos visto a nosotras como sin posibilidades ni nada, y luego nos fuimos como al otro extremo de la liberación femenina, pero ni es en un lado ni es en el otro, siempre estamos nosotras en lo que dice la palabra que las mujeres somos, porque la escritura siempre muestra mujeres muy capaces, y en algún momento les voy a hacer un estudio con respecto a las mujeres, de ver todo lo que Dios ha puesto en el corazón de las mujeres y cómo nosotros realmente significamos en el mundo, y la importancia realmente de poder nosotras tomar el valor que Dios nos ha dado y recordar, sí, las promesas de Dios con respecto a nuestro género, y a sentirnos orgullosas también del hecho y del privilegio, vuelvo y digo, de ser mujeres. El asunto con esto es que realmente lo que Dios quería para ellos era que pudieran vivir ese sueño en primera instancia ellos, que pudieran certificar que las palabras de Dios eran justas y verdaderas, que realmente eso que les estaba esperando era algo maravilloso que Dios había preparado para ellos y que no era de cualquier manera.
Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, desde ahí Dios le cambió el nombre a Josué. Quiere decir que Josué, el nombre de Pilat no era Josué, el nombre de Pilat de Josué era Oseas. Ese era el verdadero nombre de Josué. Oseas. Miren, y no es casualidad, porque a todos los hombres que Dios llamó, lo primero que Dios hizo fue cambiarles el nombre. De hecho, Abraham no se llamaba Abraham. Abraham también tiene un significado de ensancharse, ¿sí? De ampliarse, porque él se llamaba, era Abraham, no Abraham. Y Dios también le cambia el nombre. Cuando llama a Sara también le cambia el nombre, porque Sara no se llamaba Sara, sino que se llamaba Sarai. Y también le cambia el nombre. Y así le cambió el nombre a mucha gente en el Antiguo Testamento porque era necesario cambiarles el nombre para poderles cambiar también el pensamiento y una cantidad de cosas. Entonces, vemos cómo Dios, o sea, hasta ese tipo de situaciones, si ve que nos están estorbando, nos puede cambiar el nombre. Y esto era importante porque los planes que Dios tenía con Oseas, con el hijo de Nun, era de hecho algo extraordinario y Dios lo elige. Dios desde este momento ya lo estaba viendo su comportamiento, estaba hablando, viendo cómo pensaba, sus palabras de Josué, porque dijo, bueno, Moisés va a tener que en algún momento retirarse de este oficio y yo necesito quien reemplace a Moisés. Y de hecho fue preparando en ese paso a paso porque la escritura muestra que Josué era ayudante de Moisés, ¿sí? Y él estaba ahí simplemente para poder capacitarse, para poder aprender del mejor y hacer una tarea extraordinaria. Y esto lo muestra también cómo Dios nos toma a nosotros, cómo Dios nos elige, cómo Dios nos escoge y nos da un privilegio y nos da como ese puesto de honor de realmente qué es lo que Dios quiere, porque acá dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es, y al pueblo que le habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala. Y miren, y quiero que ustedes noten cómo fue realmente la tarea que les encomendaron. Les dijeron, mire, revisen la tierra, si la tierra es fértil o no. Revisen la gente, cómo es la gente, ¿sí? Y estaba hablando, era de sus costumbres, de sus comportamientos, de su manera de pensar. De eso era que les estaban preguntando. Y dice acá la palabra, dice cómo es la tierra habitada, o sea, realmente quiere decir que si había mucha gente o no, ¿sí? Y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco, numeroso, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Era como hacer un estudio prácticamente de todo lo que Dios había dado para que ellos realmente pudieran ser estratégicos y poder entrar y poder tomarla o cómo era que iban a hacer, era como para organizar un plan realmente de conquista, era para eso y por eso es que los escoge y siento que Dios no se equivoca, porque si Dios los había llamado era porque realmente tenían la casta para poderlo hacer. Sin embargo, parece ser que Dios se equivocó, porque de 12, o sea, esos 10 realmente no cumplieron con esto. Y yo digo, no, eso no es casual, porque Dios los llamó a los 12, Dios los llamó a todos para que todos pudieran hacer parte de esta gran tarea. ¿Y cómo me explican ustedes que 10 de los 12 que Dios escogió para esta labor, o sea, realmente se pipiaron, no cumplieron con eso? Y no era problema de Dios, Dios los llamó, y si Dios los llamó, siento que era porque Dios realmente confiaba en ellos, porque realmente Dios les había visto el talento para que lo pudieran lograr. No era para que se perdieran. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros, ha pensado en nosotros y nosotros decimos, yo, no, Señor, tú estás equivocado, yo no tengo cómo ir? Y Dios dice, tienes cómo ir, yo estoy contigo, no tengas miedo. Sí, ese sueño se va a cumplir, se va a hacer realidad. Yo soy el creador de todas las cosas. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Como le dijo Dios a alguien. ¿Acaso hay algo difícil para mí?
Y miren acá lo que dice la escritura. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. O sea, les dijeron realmente qué es lo que tenían que hacer. Y ellos se fueron, ¿cierto? Pero así como nos pasa a nosotros, que nos vamos desanimando por el camino. Y yo les voy a decir cuál es el asunto del desánimo y por qué es que nuestro corazón llega a ese estado de desánimo y por qué nosotros sentimos rendirnos. Vamos a ver qué es lo que hacemos normalmente cuando nosotros llegamos a ese tipo de situación o a ese estado de ánimo. Porque nosotros no llegamos de gratis a ese estado de ánimo que llegaron estos 10, porque es que estos 10 se encargaron de hacer algo que nunca tuvieron que haber hecho. Porque la posición que ellos tomaron es la posición que tomamos muchas veces nosotros y por eso es que llegamos y nos desanimamos. Y por eso es que luego soltamos y tiramos la toalla y luego decimos, no, sencillamente a mí Dios no me escuchó. No, eso sencillamente no era la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿no era la voluntad de Dios o fue que tú realmente le diste lugar a toda esa situación como se la dieron ellos y finalmente fueron excluidos de ese sueño maravilloso que Dios había preparado? Porque Dios no los excluyó, fueron ellos con su forma de hablar que se excluyeron de esto. Fueron ellos que con su forma de pensar, o sea, se alejaron cada vez y más de ese sueño que Dios había preparado para ellos. Yo sé que esta mañana Dios nos está hablando porque de verdad, si hay alguien que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros, es Dios. Pero somos nosotros los que a veces nos ponemos en una posición donde realmente no queremos esforzarnos, no queremos ser valientes como estos, porque aquí, de hecho, Moisés les dice, y esforzados y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense que era solamente un racimo de uvas y para cargar un racimo de uvas necesitaron dos personas y consiguieron un palo, quiere decir que uno cargaba a un lado, el otro al otro lado y las uvas iban en el centro, quiere decir que eran demasiado grandes porque eran pesadas. Y entonces, para que ellos vieran realmente el fruto de esa tierra, era una cosa excelentísima, era algo espectacular. No les escogió cualquier tierra, un desierto ahí. No, dice que esa tierra fluía leche y miel y que era fértil. Y miren lo que dice acá. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Quiere decir que en todo ese trayecto o ese paseo que tuvieron ellos, en toda esa experiencia, ellos duraron 40 días reconociendo la tierra prometida. Salieron un día y después de 40 días regresaron al campamento. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Me imagino yo el pueblo reunido, todo ansioso por saber, o sea, cómo era, que sí, o sea, yo me imagino que el pueblo estaba muy expectante de todo lo que ellos iban a contar. Era algo maravilloso, no, mejor dicho, venga, cuéntenos y cómo es, y que, ay, y aparte que traían una muestra del fruto de la tierra, porque esto fue algo que les encargó Moisés, para que el pueblo se animara. La situación con eso era que el pueblo se animara, que creyera en la palabra de Dios, que realmente ellos tomaran fuerzas de donde no para saber y poder entrar y poder conquistar la tierra. Y algo que tenían los israelitas que tener muy presente era que Dios estaba con ellos y eso hacía la diferencia entre el resto de la gente.
Lo único que necesitaban era creer que Dios estaba con ellos, que Dios no estaba mirando los pecados, que Dios no estaba mirando su debilidad ni su incapacidad. Dios los estaba viendo en posibilidad para entrar a una tierra que Él mismo había tomado la decisión de dárselas a ellos. No la pidió para nadie más. Dios no escogió a otro para eso, a otro pueblo de entre todos los pueblos, porque es que ellos no eran el único pueblo sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios los escogió a ellos para mostrar su nombre en toda la tierra, para glorificarse. Y te voy a decir en esta mañana que Dios te eligió a ti, te escogió a ti para mostrar y para glorificar su nombre, para que la gente que te rodea reconozca que el Todopoderoso habita en ti, porque necesitamos dar a conocer a Dios desde ahí, desde ese poder, desde esa gloria, desde esa virtud, que aquellos que nos vean nos puedan reconocer que el Todopoderoso habita en nosotros, que haya distinción en nosotros, para que la gente realmente pueda encontrar a Dios. Porque hoy por hoy la imagen que se tiene de Dios es una imagen triste, es una imagen enferma, es una imagen donde realmente todo el tiempo estamos pensando que lo único que Dios quiere es castigarnos y mandarnos para el infierno. Y eso yo lo puedo ver realmente a mucha gente predicando desde ahí. Y yo digo, ¿realmente es así o es lo que nosotros queremos mostrar? Porque finalmente yo digo que Dios no va a tener que mandar a nadie al infierno. Esa es una decisión que cada persona quiere tomar. Como digo, nadie nació para ser pobre en realidad. Hoy por hoy yo me doy cuenta que todos tenemos dones, talentos, posibilidades, todos. Pero cada quien elige lo que se quiere llevar. Cada quien toma como cuando va a un restaurante y hace su pedido. A todos nos ofrecen lo mismo. Sin embargo, no todos pedimos lo mismo, no todos elegimos comer exactamente lo mismo y partiendo porque a todos no nos gusta lo mismo. Entonces, desde ahí ya vamos, o sea, en distinción. Porque no a todos nos gustan las mismas cosas, no a todos nos gusta el arroz, no a todos nos gusta el ceviche, no a todos nos gusta lo mismo y eso es válido, eso se respeta, pero nomás quiero mostrarles cómo Dios a los 12 los escogió y a esos 12 Dios quería bendecirlos y ponerlos sobre naciones, porque cada uno se iba a convertir en una nación, por eso tenían que ser príncipes. Sin embargo, a esos 10, o sea, menospreciaron el regalo de Dios, menospreciaron el sueño que Dios tenía para ellos. Ellos no se vieron en posibilidad, ellos no se vieron a sí mismos como Dios los estaba viendo en aquel momento. Y fueron ellos los que desertaron. Dios no los desechó, ellos mismos se pusieron en la posición que luego estuvieron. Y si ustedes se dan cuenta, nos pasa muchas veces y luego nos quejamos de la vida y luego decimos que Dios no nos quiere y luego renegamos y bueno, nos hacemos la víctima en lugar de hacernos cargo, porque eso estamos tan acostumbrados nosotros, ¿no? Ah, Dios, haz lo que tú quieras. Y Dios dice, listo, vamos a trabajar entonces. Y nos dormimos y no leemos la palabra y andamos quejándonos cuando la escritura dice que nosotros ni siquiera nos debemos de quejar, que en lugar de quejarnos hay un ejercicio que podemos hacer que se llama gratitud y que ese lo podemos aplicar. Pero no es lo que hacemos. De siempre estamos como estos 10 que siempre en lugar de mirar realmente lo que Dios tenía para darles, ellos se enfocaron única y exclusivamente en lo malo, en lo negativo, en lo que no necesitaban ver, en lo que no era su problema, porque ese no era su problema, a eso no los mandaron a reconocer la tierra, los mandaron a mirar si la tierra era fértil o no, a qué tipo de gente había, cómo eran las costumbres, era a eso que los mandaron, para que ellos se dieran cuenta cómo era la vida de esa gente, a cómo era que ellos realmente vivían, para poder conocer las debilidades y de qué forma ellos iban a tomar ventaja sobre este pueblo para conquistar esa tierra. Además, porque tenían la palabra, tenían la promesa de Dios, que Dios pelearía por ellos. ¿Cuántas veces sentimos que vamos solos por la vida, cierto? Como huérfanos ahí. ¿Cuántas veces sentimos que, ay, no, es que me siento tan solo o tan sola? Y realmente el asunto no es que nos sintamos solos en realidad.
Es que creamos que estamos solos, que eso es más triste todavía. Porque cuando yo creo que estoy solo, pues Dios no tiene ninguna posibilidad, porque yo misma estoy creyendo que estoy sola. Y les digo que algo que en lo que yo realmente me he entrenado es para sentir que yo no estoy sola. Y luego, Señor, yo nunca estoy sola. Tú siempre estás conmigo. Y ahí me sostengo en eso, en que creo que Dios es el que está conmigo. Y como dice la escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Venga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Empezando por ahí. Pero no, no es lo que manifestamos, no es lo como nos sentimos, porque siempre estamos sintiendo que estamos solos. Y es como nos sentimos. Pero entonces, ¿por qué nos sentimos solos? Porque eso es lo que realmente creemos, que estamos solos. Y Dios está ahí y nosotros lo ignoramos todo el tiempo y estamos como la iglesia de la Odisea. Jesús tocando la puerta y nosotros ignorando su tocado, ignorando su llamado, ignorando sus palabras todo el tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando las palabras de Jesús? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando lo que Dios tiene para nosotros? Porque no es cualquier cosa lo que Dios tiene para nosotros, déjame decirte. Lo que Dios tiene para nosotros es algo maravilloso, algo grande, extraordinario, no es cualquier cosa, no es algo mínimo, pequeño, como nos enseñaron a pensar nuestros padres. No, no pidas tanto porque eso está mal. Pide lo mínimo, porque se va a ver grosero, porque se va a ver como que no, ¿cierto? Y entonces siempre nos enseñaron a, ay, no, todo con eso está bien. ¿Quiere más? No, muchas gracias. Y por dentro sí queríamos. No, si quiere más, bien pueda. No, gracias, así está bien. No, porque qué tal que yo me lo coma y entonces luego digan, no, qué tragona esta persona. Y entonces siempre estamos detrás de los prejuicios, detrás del qué dirán, qué van a decir, qué van a pensar, qué van a opinar. Y por eso le decía en una conversación que tenía ayer con alguien, hablándome de decisiones y cosas que he tomado, me decía Alex, no le da cosa de que la gente diga, o sea, mire, pregúntenme desde cuándo me importa lo que la gente opine. Es que finalmente, o sea, las opiniones de las personas son eso, opiniones de las personas. Y es válido, la gente puede opinar. Nadie está diciendo que no. Pero si yo me pongo a darle realmente importancia a lo que la gente opine, no me va a gustar, porque muchas de las opiniones de la gente a mí no me van a edificar, a mí no me van a servir. Y nadie conoce realmente, o sea, lo que yo vivo como tal. Solamente Dios. Entonces, porque la gente siempre juzga desde su punto de vista y desde su panorama, ¿no? Pero por eso es que nosotros no debemos juzgar absolutamente nada. Pero digo, Señor, tú sabes lo que hay. Y si tú estás conmigo, el resto de la gente puede opinar lo que quiera. No me interesa, la verdad. Porque me interesa saber qué es lo que Dios piensa de mí. Me interesa saber qué es lo que la Biblia dice con respecto a mí. Tú puedes opinar lo que quieras y es válido, ni bueno ni malo, como dicen por ahí. Sin embargo, más allá de tu opinión, existe la opinión de alguien que sí me interesa. Y esa es la que quiero para mí. Porque estos 10 comenzaron a opinar de una forma realmente tan negativa que no se dieron cuenta lo que Dios quería opinar. No se dieron cuenta realmente lo que Dios tenía para ellos. No les importó, de hecho. Y en eso lo que hicieron fue pecar al pueblo, fue colocar esperanzas de muerte, ¿cierto? Esperanza, porque también para eso hay esperanza. La gente también espera morirse, la gente también espera que le vaya mal, la gente también espera que algo malo suceda. La gente no solamente espera lo bueno, lo otro también se puede esperar, déjenme decirles. Y ellos esperaban eso realmente. Ellos esperaban morirse en el desierto y fue como terminaron, porque eso era lo que esperaban. ¿Tú qué esperas? ¿Esperas lo bueno o esperas todo el tiempo que te sucedan cosas malas, negativas en tu vida? ¿O esperas llegar a fin de mes y que el sueldo no te alcance? ¿O esperas llegar a fin de mes y que no haya para el arriendo y que no haya para los servicios y que entonces tú estés colgado o colgada? ¿Qué es lo que tú realmente esperas en el fondo, en el anhelo, allá a lo profundo de tu corazón? Porque una cosa es la que queremos, sin embargo, ¿qué es lo que estamos esperando? Porque estos, sí, querían entrar, sin embargo, ¿qué era lo que esperaban? Que los mataran, que les fuera mal, ¿sí? Y de 12 personas, solamente 2 tuvieron el valor y el coraje de creer lo que Dios estaba diciendo. O sea, ellos dijeron, no, no tiene caso que Dios nos haya traído hasta acá para no permitirnos eso. O sea, eso no es coherente, no es lógico.
Si Dios nos trajo hasta acá, si Dios hasta aquí nos ha sostenido, Él nos va a entrar. Y como digo yo, eso sí, primera de Alexandra 5:5, el que da para el marrano da para la lavaza, déjame decirte. O sea, si Dios ya te dio para una cosa, te va a dar para la otra. Así como dio para esto, da para lo otro Dios. Pero entonces, ¿cuál es mi creencia? ¿Cuál es realmente mi fe con respecto a aquello que yo estoy pidiendo? Porque muchas veces como que ya me acostumbro a la queja, me acostumbro a estar enferma, me acostumbro a la escasez, me acostumbro a vivir todo el tiempo desde la queja y desde la enfermedad y la tristeza, y llore de que llore y que llore, y como que no nos cansamos de llorar. Y yo digo, no, ya estuvo bueno, todo es suficiente, ya. O sea, sí, si era necesario llorar, lloramos, como dice la escritura, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de plantar. No nos podemos quedar solamente en una situación. Pero miren acá lo que dice la palabra, ¿sí? Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, ya certificaron, por ejemplo, algo de lo que Dios había dicho, a la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea, ahí dieron testimonio, certificaron las palabras de Dios. Y eso era lo que tenían que hacer en cada situación, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Solamente certificaron esto. Y ahora dice, más el pueblo, escuchen esto, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anán. Amalek habita el Neguet y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, Caleb siempre se vio en posibilidad. Él dijo, podemos, hagámoslo. Nosotros, o sea, cállense, sí, eso es grande, las ciudades son grandes, pero Dios ha dicho que nos lo va a dar. O sea, no se queden mirando lo enorme de la situación, porque eso no nos va a permitir avanzar. Miremos realmente lo que necesitamos mirar. Y aquí es donde les voy a mostrar realmente qué es lo que desata el desánimo en el ser humano, porque nos quedamos viendo lo grande a nuestro parecer, nos quedamos viendo lo imposible, nos quedamos viendo lo que no necesitamos ver, nos quedamos viendo en nuestro razonamiento y cómo lo voy a hacer, es que es mucha plata, yo no tengo ese dinero, ¿cómo lo voy a comprar? No, yo creo que eso no es posible. Y entonces nos desanimamos, ¿sí ven? Vienen pensamientos de negatividad, de escasez, y entonces en eso no le vemos posibilidad. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Que queremos algo, contamos las monedas y decimos, no, ahorita no, muchas gracias porque no me alcanza, porque no tengo el dinero. Y entonces siempre estamos pensando y creyendo en la escasez. Ah, eso sí lo podemos creer, ¿cierto? Sí podemos creer que el dinero no nos va a alcanzar. Sí podemos creer que no vamos a llegar a fin de mes. Sí podemos creer que solamente tenemos 3 monedas y que entonces nos vamos a quedar en el camino. Eso sí lo podemos creer y eso sí lo esperamos. Y luego cuando tenemos los resultados que tenemos nos asombramos. Yo no sé ni por qué nos asombramos si eso es lo que podemos realmente creer. Por eso es que contamos el dinero, por eso es que miramos si me alcanza o no me alcanza, porque nuestra posibilidad realmente no nos alcanza. Eso es la verdad. Pero aquí Dios no es un Dios así, porque si así fuera, pues Dios no ni siquiera hubiera empezado a hacer nada. Porque recuerden que Dios nos dio una herramienta supremamente poderosa y una de ellas es la oración, la otra la declaración. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo los cielos y la tierra, la Biblia dice que Dios todo lo hizo desde la palabra. Lo único que Dios no hizo desde la palabra fue al hombre, que se tomó el trabajo de formarlo. El resto Dios dijo, hágase, produzca la tierra, produzca el agua, produzca, o sea, y era así. Y por eso dice, llamando las cosas que no son. Pero nosotros hacemos eso, o cómo hablamos nosotros todo el tiempo con respecto a las situaciones que vivimos. Porque Dios dijo, llamando las cosas que no son. Y el agua era agua simplemente. Y del agua salieron cantidad de especies de animales. Y produzca el agua seres vivientes que se muevan, ¿cierto?
que seres alados, porque inclusive las aves fueron hechas del agua. O sea, la herramienta que usó Dios para hacer las aves, todos los seres que vuelan, salieron del agua, por si usted no lo sabía. Lo único que había era agua. Y Dios dijo, produzca el agua. Y puso a trabajar el agua. Y puso al agua a hacer una cantidad de cosas. Las ballenas, las tortugas, los pingüinos, qué sé yo, una cantidad de animales salieron del agua. Y ese fue el recurso que Dios usó para hacerlo. No eran, en un principio no eran, pero Dios dijo, produzca el agua. Y el agua tan se empezó a convertir en cada cosa que Dios necesitaba que fuese. Luego dice que la tierra, no había hierba, no había nada, solamente era tierra y produzca la tierra hierba verde, árbol que dé fruto según su especie, y comenzó a producir naranjas, limones, peras, manzanas, aguacates, qué sé yo, o sea, todo, diversidad, multiplicación, abundancia. ¿Desde cuándo nosotros siempre vemos lo que no? Ese fue el problema con Adán y Eva. Realmente ahí es donde está la clave de todo este asunto, porque no vemos que Dios siempre es un Dios de multiplicación. Miren, Jesús, digamos que lo económicamente, Jesús vivió en una familia, hablándolo así, humilde, de recursos económicos muy bajos. Sin embargo, a Jesús eso no lo detuvo, porque de hecho la Biblia muestra que quienes sostenían el ministerio de Jesús eran las mujeres, para los que no lo saben. Las mujeres eran las que traían las ofrendas y los diezmos para que Jesús pudiera hacer un trabajo como el que hacía. Alguien necesita sostener. Eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, que si nosotros necesitamos que el evangelio sea predicado, yo necesito, o sea, ser cumplidor de mis diezmos y mis ofrendas, porque entonces cómo Dios va a usar a esa persona, cómo va a sacar el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, la Biblia muestra que Jesús necesitaba estar por muchas horas apartado, y si Jesús se hubiera puesto a trabajar en otra cosa, sencillamente ese tiempo no lo hubiera podido usar para luego tener que ir a sanar a los enfermos. Entonces Jesús no sanaba a los enfermos de gratis, simplemente porque era el Hijo de Dios. No, ¿cuántas horas Jesús había estado a solas con su Padre? Eso te lo quiero mostrar. Y dice, y luego se apartaba al monte a orar, a clamar, a pedir que su Padre lo respaldara al día siguiente. No era simplemente, no, es que yo soy el Hijo de Dios, y entonces, no, 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 no. Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús estaba a solas con su Padre. Y era Jesús, déjame decirte, era el Hijo de Dios. Y nosotros cuántas veces como que hacemos oraciones de 2 minutos y ya sentimos que ya, mejor dicho, queremos hacer milagros y no pasamos, ni siquiera somos capaces de estar 1 hora. Y por eso les digo, les animo a ese retiro con todo mi amor. Hagámoslo. A lo mejor usted nunca ha estado más de 1 hora en la presencia de Dios y necesita aprender a estar a solas con Él. Y sé que las personas que vayan a ir, miren, de verdad que ustedes no van a regresar iguales. Estoy segura, 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 segura de eso. Porque si hay algo extraordinario, maravilloso, es estar a solas con Dios. O sea, eso es algo que de verdad no tiene precio. Y Jesús lo hacía. Jesús se retiraba a solas con sus discípulos, apartados de todo ruido, de toda preocupación. ¿Para qué? Para ellos poderse llenar. Jesús necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando la gente lo veía, lo cogía y lo escurría y lo exprimía lo más. Y por eso dice la Escritura que llevó sus enfermedades, ¿cierto? Porque Jesús llevó nuestras enfermedades, dice la palabra. Y ahí se muestra la Escritura en cuanto a eso. Y eso es maravilloso. Pero miren estos. Entonces dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, desde ahí ya perdieron. No podremos subir porque es más fuerte. Eso fue lo que ellos vieron. En todo ese recorrido que hicieron, ellos veían era imposible. Esta gente es más grande, estos son más sofisticados que nosotros, estos tienen más, nosotros tenemos menos, nosotros somos como, o sea, no, delante de estos nosotros tenemos ninguna posibilidad. Ese fue su pensamiento que les acompañó todo el tiempo. No tenemos dinero, somos pobres, no tenemos la fuerza, no tenemos las herramientas, estamos desamparados en el desierto. O sea, no hay forma, no hay manera.
Ellos no vieron como vieron Caleb. Caleb dijo, sí se puede, vamos a lograrlo. Y entonces dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, miren, es que esto me parece tan tenaz, que dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Mm? O sea, se vieron así a los ojos de los demás. Se vieron insignificantes, diminutos, huérfanos, poca cosa. Así se vieron. Y éramos a nuestro parecer, o sea, lo que vieron ellos, no lo que Dios les había dicho que vieran, no desde la posición que Dios los había tomado. O sea, el acompañamiento de Dios para ellos no fue suficiente. Y desde ahí entonces nunca nada va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no fue como lo que realmente Dios quería que ellos lo vieran. Y mire, Caleb siempre estuvo diciendo, vamos, hagámoslo. Yo estoy listo, yo creo, eso lo quiero yo. He soñado con este momento. Para este momento Dios a mí me formó. Yo quiero entrar. Él estaba listo, estaba preparado, pero por unos cuantos él no entró. Le tocó esperarse. ¿Cuántas veces nosotros estamos listos, pero por otros nos toca esperarnos? Y aquí, algo que para terminar y concluir, y si usted quiere luego se lo puede leer, léase capítulo 13, luego léase capítulo 14. Algo que les quiero resaltar es que a pesar de que en ese momento el sueño de Caleb tuvo que hacerse una pausa, tuvo que esperarse, porque para este entonces Caleb tenía más o menos como 45 años, luego tuvieron que pasar 40 años, 40 años. Y entonces para ese entonces Caleb ya tenía 85. Y era un hombre de 85 años que nunca desistió, que nunca dejó de creer, que él se veía todos los días tomando posesión de lo que Dios le había entregado. Y él volvió y escogió el mismo sueño. Y eso es algo que me sorprende mucho de Caleb, porque a sus 85 seguía teniendo la misma fuerza, seguía teniendo la misma visión, se mantuvo como viendo al invisible. A pesar de todo, se hizo digno, merecedor de aquello que Dios había prometido. Él no desistió. Si hay alguien del Antiguo Testamento que admiro en su grandeza, es a Caleb. Por eso es que Dios en el libro de los Hebreos, o sea, lo coloca también, porque tuvo el valor de reconocer, tuvo el valor de aclarar, es más, hizo callar al pueblo, nosotros podemos, vamos. Y la gente hoy por hoy necesita más Calebs en la vida. Gente que diga que sí se puede, gente que diga vamos a orar y lo vamos a lograr. De eso tú vas a salir, te vas a dar cuenta que Dios te va a sanar, te vas a dar cuenta que Dios te va a proveer, te vas a dar cuenta que Dios es bueno y misericordioso, que Dios envió a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos, sino para que fuéramos salvos. Descansemos en Dios, vamos a orar todos juntos, vamos a poder, pero no. ¿Qué es lo que decidimos hacer? ¿Qué es lo que decidimos hablar nosotros? Y les voy a decir que hoy por hoy nosotros en realidad, y en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde todos los días se muere cantidades de gente, pero que yo sé que son cantidades de personas que se mueren, ya sea por el COVID o por lo que sea, hoy por hoy es donde más nosotros necesitamos ser como Caleb y no desanimar a la gente y no decirle, no, sí, es que esa situación tan difícil que está, no, es que la gente se está muriendo, no, es que eso, además que plata no hay. Si usted supiera la cantidad de plata que hay. Lo que pasa es que es como nosotros lo vemos a nuestro parecer, como dijeron los 10 espías, a nuestro parecer. Y éramos a nuestro parecer como langostas, o sea, una cosa así. ¿Cuántas veces nos vemos así? Para lo grande. Y por eso es que cuando lo grande se va a manifestar, nos asustamos.
Es por eso que nos asustamos, porque no nos vemos nosotros significantes, nos vemos insignificantes. No, no, pero eso es mucho, Señor. Y yo me he dado cuenta cuando la gente hace sus peticiones. Pues un carrito nomás, como una cosita y como no sé qué. Yo recuerdo cuando mi mamá no tenía todavía su casa, ella decía, Señor, dame un ranchito. A mí nunca se me va a olvidar. Decía, Señor, dame un ranchito aunque sea. Y esa siempre fue la petición de mi mamá cuando éramos niños. Dame un ranchito aunque sea. ¿Qué creen ustedes que Dios le dio a ella? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Ranchito. Lo que Un pidió. ranchito. Y eso, y todavía lo tiene, que es lo más chistoso. Mi mamá lo tiene. Y mire que lo hemos querido arreglar, organizar, y cómo son de tremendas las declaraciones. Que, o sea, nunca nos hemos podido poner de acuerdo con mis hermanos para tumbar ese rancho y hacerlo diferente. Incluso recuerdo en una ocasión que mi hermano en la finca compró la madera, porque resulta que ese rancho tiene la madera desde, o sea, mejor dicho, nunca se le ha cambiado. Y la madera toda está podrida y entonces está a punto de desboronarse, pero yo digo que Dios es el que sostiene esa casa porque no sabemos ni cómo es que está de pie. Y entonces mi mamá pues ya no vive allá, pero entonces aquí es donde yo les muestro que se compró la madera y todo, y hubo un accidente porque resulta que toca pasar el río para poder atravesar la madera y se volcó y toda la madera, o sea, se ahogó. Porque ella siempre se vio, fue teniendo un ranchito, ya nunca se vio teniendo algo de calidad, algo bueno, porque eso fue lo que a Dios le llegó todo el tiempo, dame un ranchito, dame un ranchito, dame un ranchito, y Dios dijo, perfecto, tomes un ranchito. Pero no era lo que Dios tenía para ella, estoy segura totalmente, no fue lo que Dios eligió para ella. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros, o sea, pedimos? Por eso les decía ayer, seamos tan conscientes en qué es lo que estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo, porque muchas veces nosotros no somos tan conscientes de cómo pedimos las cosas y como si tuviéramos la sensación de que Dios realmente no oye. Y esto era lo que les quería compartir hoy. No te rindas, persevera en tu fe, en ese sueño, en ese anhelo del corazón. O sea, puedes verte como lo que Dios te ve. Puedes empezar a mirar cumpliendo cada sueño, cada anhelo. Mira, yo sí algo te lo puedo decir, te lo puedo garantizar, es que ese anhelo, ese sueño de tu corazón es tuyo, no es tuyo. Los sueños son de Dios. Dios no colocó ese sueño en todos estos hombres porque sí. Tristemente estos 10 pues no entraron, tristemente estos 10 no recibieron, no porque Dios no haya querido darles, sino porque la posición de ellos todo el tiempo fue como que ellos no se vieron en eso, realmente no se lograron ver. Y dice, no vamos a poder entrar. O sea, se enfocaron en lo que, no, de dónde, cómo. O sea, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios. Les voy a decir algo para terminar hoy nuestra enseñanza, y es que cuántas veces nos quedamos nosotros mirando el muro, lo que nos separa, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos viendo la cuenta. No, pues que no tiene un peso. No, pero es que yo, ¿de a dónde? ¿Cómo? ¿Con qué plata? ¿O cómo lo voy a hacer? No sé. Pero lo único que yo sé y que confío es que Dios provee. Es que Dios se glorifica cuando nosotros le creemos. Es que Dios va delante de nosotros todo el tiempo como poderoso gigante. Es que el que está conmigo nunca me ha dejado sola, que yo no estoy sola. Dios siempre ha estado conmigo, siempre. Cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo mucho que yo sabía salir ahí a mercar y yo los dejaba y Cristian contestaba el teléfono, ¿no? Y en una oportunidad yo salía y alguien de la iglesia llamó y entonces él me estaba buscando. Y entonces Cristian contestó y él le aló. Y entonces la persona que lo llamó le dijo, Cristian, hágame un favor, páseme a su mamá.
Y entonces él le dijo, mi mamá no está, cambia y fuera, y pan, colgaba el teléfono. Entonces ya le pareció como así, que tan pequeñito y pues no está, y la mamá, o sea, ¿dónde está? Y como a veces nos gusta meternos lo que no nos importa, entonces ella como que volvió y llamó. Y otra vez, entonces ella le dijo, Cristian, ¿ustedes están solos? Y él le dijo, no, no estamos solos, estamos con Jesús, cambie fuera, pan, le colgaba, ¿no? Y ella, cuando luego me la encontré, me decía que esa había sido la respuesta del niño y que ella le había sorprendido muchísimo porque ella como que se asustó porque estaban solos y Cristian le había dicho que no estaban solos, que Jesús estaba con ellos. Y les voy a decir que hoy por hoy nosotros necesitamos creer que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él pelea por nosotros nuestras batallas. Por eso la escritura dice, estad quietos y ve que yo soy Jehová. Estad quietos porque yo pelearé por ustedes. Y algo que de verdad en esta mañana necesitamos aprender, necesitamos entender es que Dios está con nosotros. Y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creamos que Él está con nosotros el día de hoy. Creamos que hoy vamos a derribar esos gigantes enormes y los vamos a derribar en el nombre de Jesús y nos vamos a anclar en sus promesas. Y una promesa que quiero que ustedes hoy la puedan tener y la puedan anclar en su corazón es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es sencillo, lo podemos aprender en un momento y eso es lo que quiero que hoy nos llevemos para todos y cada uno de ustedes y les agradezco en el nombre de Jesús a aquellos que están aquí en esta mañana y espero que esta palabra haya sido vida y que haya hecho mella en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.